Vamos a dar una explicación de cada uno de los casos establecidos en esta actividad de Tributaria 2. Bien, para el caso 1 tenemos una franquicia donde dice que la empresa Alimentos Express adquirió en enero de 2024 una franquicia por 100 millones de pesos y tiene contablemente una amortización en 5 años. Bien, para este caso, el tratamiento contable según NIF está basado en la NIC 38 que establece que una franquicia es un activo intangible identificable y se reconoce cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y el costo puede medirse de forma fiable. Bien. Eh, en cuanto al tratamiento según el estatuto tributario, el ejercicio me sugiere usar el artículo 74-1, pero indagando en este artículo, de este artículo en el estatuto tributario, habla sobre el costo fiscal de las inversiones, que en este caso tenemos uno específico para franquicias. El 74 habla sobre el costo fiscal de los activos intangibles, pero el artículo 143 establece el método para la amortización de la intangible que será determinado de conformidad con la técnica contable, siempre y cuando la alícuota anual no supere el 20% del costo fiscal. En este caso, para determinar la diferencia, tenemos que el máximo deducible a amortizar fiscalmente es un 20%, que en este caso sería 20 millones de pesos. La amortización contable también vendría siendo 20 millones de pesos, ya que 100 millones dividido entre 5, que es lo que establece la amortización, está dentro de ese límite del 20%. Por lo tanto, se puede deducir la totalidad de la amortización contable en el efecto fiscal. Por lo tanto, en nuestra conciliación fiscal nos quedará el mismo valor en la base contable y en la base fiscal no causará una diferencia, es de tipo permanente y no genera impuesto diferido, ya que es una diferencia permanente. Bien, para el caso 2 tenemos un subsidio estatal, donde nos dice que Agroindustrias del Valle recibe un subsidio del Estado por 50 millones de pesos para modernización agrícola. En el tratamiento contable según NIF tenemos la NIC 20 que habla sobre las contabilizaciones de subvenciones del gobierno. Nos dice que se reconoce un pasivo diferido y debe irse amortizando como ingreso a medida que se deprecia el activo. Para el tratamiento según el estatuto tributario, el ejercicio sugiere ver el artículo 36-1. Sin embargo, él habla de que no se constituye renta ni ganancia las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores colombiana, de la cual sea titular un mismo beneficiario real. Realmente este artículo no aplicaría para este caso, ya que estamos hablando sobre los auxilios y subsidios. Pues revisando la norma, el 36-1 nos indica eso. Sin embargo, hay otro artículo sobre subsidios, que es el 57-1, que trata sobre los subsidios que son parte del programa Agroingreso Seguro. Estos serían ingresos no constitutivos de renta. Entonces, para que Agroindustria del Valle efectivamente esos ingresos no sean constitutivos de renta, tendría que especificar que ese ingreso pertenece al programa Agroingreso Seguro, ¿sí? Ya que la DIAN establece que si no pertenece a esos programas específicos o no tiene respaldo legal en el estatuto, no puede considerarse un ingreso no grabado. Por lo tanto, este subsidio se considera un ingreso grabado normal, sujeto a renta, con una diferencia permanente en la conciliación fiscal. Entonces, tenemos que en la diferencia se reconoce contable y fiscalmente como un ingreso, por lo cual no genera ninguna diferencia. O bueno, es una diferencia permanente, perdón. Entonces, tendríamos en nuestra conciliación que en NIF y en la base fiscal es el mismo valor, por lo cual no genera ninguna diferencia. Así nos quedaría para este caso. Bien, ahora tendremos el caso 3 que habla sobre los ajustes por valor razonable en inventarios de una comercializadora por 20 millones de pesos.
Bien, para el tratamiento contable según NIF, debemos revisar la NIC 2 que habla sobre inventarios y la NIF 13 de medición del valor razonable. En la NIC completa, los inventarios se miden al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. No se permite medir inventarios al valor razonable, salvo en casos específicos de agricultura o corredores de materia prima donde se aplican mediciones al valor razonable menos costos de venta. Si se trata de una empresa comercializadora, no debe reconocer ajuste por valor razonable, sino mantener el costo al valor neto realizable. Si el ajuste se registró contablemente por política de revaluación o estimación, se reconoce como ingreso contable por medición a valor razonable en el estado de resultados. Para el tratamiento fiscal, según el Estatuto Tributario, el artículo 59 nos dice que los ajustes contables por medición a valor razonable no constituyen ingresos fiscalmente realizados hasta que se materialicen mediante la enajenación, liquidación o disposición del bien. Fiscalmente el ajuste no constituye un ingreso gravable mientras el inventario no se haya vendido. El incremento contable en el valor de los inventarios no afecta la renta fiscal hasta su realización. El costo fiscal del inventario sigue siendo el costo histórico hasta el momento de la venta. Para determinar la diferencia, pues no existe el reconocimiento del ingreso fiscal. Por lo tanto, la diferencia es temporal porque cuando los inventarios se vendan, el incremento contable de valor razonable se revertirá. El ingreso fiscal se reconocerá en ese momento. Por lo tanto, genera un impuesto diferido activo. Acá en el cuadro lo podemos ver, el ajuste de valor inventarios, la base contable es de 20 millones, la diferencia es de 20 millones, se genera una diferencia temporal, diferido activo, y un impuesto diferido por 7 millones de pesos. Para el caso número 4 tenemos un contrato de un arrendamiento de maquinaria que se firmó en diciembre de 2024 por 24 millones de pesos sobre 12 meses y que contablemente se reconocerá en diciembre cuando se devenga. Las NIC 16 de arrendamientos y la NIC 1 en presentación de estados financieros de vengo contable. Según la NIC 16, debe reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento al inicio del contrato, en enero de 2025, no cuando se firma. Como el contrato fue firmado en diciembre de 2024, pero aún no se inicia el uso, ni se devenga el gasto, ni se reconoce en un pasivo. Esto se hará en el momento en que empiece a generarse el gasto, que sería a partir de enero del año 2025. El artículo 28 del Estatuto Tributario nos dice que el principio de causación, los ingresos y los gastos deben reconocerse en el periodo en el que se causen. Esto es cuando nazca el derecho de la obligación, independientemente de pago, de cuando se efectúe su pago. Fiscalmente, el gasto por arrendamientos solo se deduce cuando se devenga, es decir, cuando el arrendamiento recibe el servicio o tiene derecho a usar el bien. Dado que el uso inicia en enero de 2025, no hay gasto fiscal para el 2024. Entonces, contablemente y fiscalmente no genera ninguna causación, por lo cual no existe ninguna diferencia para este caso. Una multa por incumplimiento contractual. En el caso de las multas, nos establece la NIC 37 para NIC completa, que se reconoce como un gasto cuando existe una obligación presente por incumplimiento confirmado del contrato. Es probable la salida de recursos económicos, puede medirse de manera confiable. Para este caso, la multa fue pagada en 2024, por lo tanto, se reconoce directamente como un gasto en el estado de resultados. Para el tratamiento según el Estatuto Tributario tenemos el artículo 107 que nos dice sobre las deducciones procedentes. Son deducibles a expensas realizadas durante el año o periodo gravable siempre que tengan relación o causalidad con la actividad productora de renta, sean necesarias y proporcionadas. Sin embargo, la jurisprudencia y doctrina de la DIAN ha establecido que las multas, sanciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales no son deducibles porque no cumplen con el requisito de necesidad ni de causalidad con la actividad generadora de renta. Por lo tanto, fiscalmente no se admite la deducción de 18 millones que establece para textiles Álamos en el año 2024. Finalmente, contablemente tendríamos un gasto real del periodo, fiscalmente no tendríamos una deducción. La diferencia sería permanente ya que no se puede reversar en periodos futuros.
Entonces, en nuestro cuadro de conciliación fiscal tendremos el gasto por multa contractual de valor 18 millones, sin no hay ninguna base fiscal, tendremos una diferencia de 18 millones permanente, lo cual generaría un impuesto diferido del 35%, ya que el gasto no sería deducible y tendríamos que, por lo tanto, cubrir más valor en el pago del impuesto. Caso 6. Ingresos por servicios cobrados anticipados, donde una empresa firmó un contrato por 240 millones para prestar un servicio durante 12 meses y lo cobró de forma anticipada. El tratamiento según las NIF nos habla sobre la sección 23 de NIF para pymes y la NIF 15 para NIF plenas, y nos dice que el ingreso se reconoce cuando se transfiere el servicio al cliente, es decir, a medida que se presta, no cuando se recibe el efectivo. Por lo tanto, en diciembre de 2024 no se reconoce un ingreso, sino un pasivo por ingresos diferidos, y a medida que se prestan los servicios en 2025 se va reconociendo el ingreso mensual. Para el tratamiento fiscal tenemos el artículo 27 que nos dice que nos habla sobre los ingresos realizados para personas naturales, y el artículo 28 para los ingresos realizados en personas jurídicas. Específicamente, el artículo 28 nos dice que los ingresos para los contribuyentes que lleven contabilidad se entienden realizados cuando se causen. Esto es cuando nazca el derecho a exigir su pago, aunque no se hayan recibido efectivamente. Sin embargo, tenemos el numeral número 5 del artículo 28 que aclara que los anticipos recibidos por servicios aún no prestados no constituyen ingresos ingresos realizados hasta el momento en que se preste efectivamente el servicio. Por lo tanto, se genera una diferencia temporal en un pasivo por ingresos anticipados, porque contablemente y fiscalmente el ingreso aún no se reconoce para el año 2024. Ya para el año 2025 sí se debe reconocer tanto contable y fiscalmente el ingreso. Bueno. Entonces, tendríamos en nuestro cuadro de conciliación fiscal que no hay ninguna diferencia y es un pasivo temporal que se reversará cuando el ingreso del servicio sea realizado. Mientras tanto, no hay diferencias contables y por lo cual no se genera un impuesto diferido. Caso 7. Nos habla sobre la valorización de inmuebles. Es un caso donde un inmueble se valora contablemente en 100 millones de pesos adicionales. El tratamiento contable según NIF es establecido en la sección 17, propiedades para planta y equipo, en NIF PYME, y en NIF completa en la NIF 16. ¿Qué nos dice esta norma? Dice que las entidades pueden elegir entre el modelo costo o modelo de revaluación, valor razonable o de mercado. Si la empresa aplica el modelo de revaluación, el incremento del valor razonable no se lleva a resultados, sino que se conoce directamente en el patrimonio dentro del rubro superávit por evaluación o valorizaciones neto de impuestos diferidos si aplica. Fiscalmente, el ejercicio nos sugiere el artículo 36. Sin embargo, este artículo hace referencia a prima de colocación en acciones o de cuotas sociales, lo que no está muy relacionado con el caso. Yo estuve indagando y conseguí el artículo 21-1 del Estatuto Tributario que nos dice sobre la aplicación de las normas contables para efectos fiscales, las cuales se aplican para determinar la base fiscal solo en la medida de que no contradiga las disposiciones del Estatuto Tributario. La valorización contable no tiene efecto fiscal hasta su realización. Este artículo respalda que las valorizaciones no tienen efecto fiscal para el cálculo de renta. Entonces, para la determinación de la diferencia, el valor fiscal del inmueble permanece igual hasta que ocurra la venta o disposición del bien. No se considera ingreso ni se reconoce impuesto diferido por el incremento porque no hay efecto fiscal actual. En nuestra conciliación fiscal vemos un activo no corriente que es la valorización del inmueble contra un patrimonio superávit por revalorización.
de 100 millones de pesos, lo que genera una diferencia temporal y nos genera impuesto diferido hasta que se venda el inmueble y se genere la ganancia ocasional.